bacterias que causan afecciones al sistema respiratorio inferior. Ya han dado su examen todo, inicia desde la parte baja de las cuerdas vocales, es decir, desde la tráquea, bronquio, bronquiolo y los alveolos, y el parénquima pulmonar que forman los pulmones. Esta estructura hace ingresar aire al sistema respiratorio desde el sistema respiratorio inferior a el oxígeno y sucede el cambio del dióxido de carbono hacia el exterior. Uno de los complejos o una de las bacterias que más afectan a los pulmones en nuestro país y en nuestro departamento es la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad endémica en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué significa endémica? Que durante las 4 estaciones del año y durante los 12 meses del año hay casos positivos todo el tiempo de tuberculosis pulmonar. Existen muchos factores para que la enfermedad pueda darse, para que yo me contagie o yo me enferme. El principal factor tiene que ver con la condición del huésped, ¿ya? Más que la predisposición de la bacteria, es la condición del huésped. ¿Qué significa? ¿Por qué no llegamos a enfermarnos todos en Santa Cruz si la enfermedad está durante los 12 meses? Porque depende de la condición del sistema inmunitario de todas las personas que vivimos en Santa Cruz. Las personas que llegan con síntomas de tuberculosis pulmonar, que ahorita vamos a ver cuál es la definición para que ustedes puedan identificar a las personas que probablemente tengan tuberculosis, esas personas llegan con depresión o inmunosupresión del sistema inmunitario, ¿ya? Probablemente por déficit hipocalórica, es decir, pacientes desnutridos, alguna condición inmunológica, que tengan algún problema, alguna enfermedad inmunológica, una inmunodepresión por VIH, inmunodepresión por cáncer o por cualquier otra condición que haga que el sistema inmunitario no se defienda frente a la micobacteria, ¿ya? Esa es la principal causa. Es decir, yo me enfermo de tuberculosis porque no me cuidé, bajaron mi defensa y me enfermé de tuberculosis. Es la única condición, ¿ya? Porque después la parte inmunoprevenible, a todos nos colocan la BCG, que es el bacilo caromi gaucha, que cubre o protege contra la forma más grave de tuberculosis pulmonar, que nos colocan al inicio. Ni bien nacemos, nos colocan en el brazo, vía intradérmica, y se forma la papulita que luego se revienta y es la cicatriz que todos tienen en el brazo derecho. Característica del Mycobacterium tuberculosis: al ser una micobacteria, es una bacteria en forma de bacilo alargada con los extremos redondeados, es resistente al ácido y al alcohol, tiene una longitud de 1 a 4 micras y un diámetro de 0,3 a 0,6 micras. Se puede comprobar a través de una técnica muy sencilla que la conocimos en los anteriores temas, que es la tinción de Ciel-Nielsen. Ya utilizamos el tipo de coloración con ácido alcohol para que estas bacterias, por los ricos lípidos que contienen en su pared celular, atrapen a la fuchsina fenicada, que es el que se utiliza para poder teñirla, y de esta manera poder visualizarla. ¿Cómo sucede la patogenia e inmunidad de la tuberculosis pulmonar? La respuesta inmune innata, es decir, la inmediata o adaptativa, está compuesta principalmente en el lugar de la invasión, que es el alveolo, por los macrófagos alveolares. Es decir, los macrófagos que se encuentran en los alveolos son los primeros que logran detectar al Mycobacterium tuberculoso a través de 3 tipos de receptores que contienen en sus membranas, que es el receptor tipo TOL, de manosa y del complemento. Estos receptores que se encuentran en la superficie del macrófago alveolar identifican al Mycobacterium tuberculoso y realizan 2 acciones. Primero, fagocitan al patógeno, lo gluten, lo tragan, lo comen, como quieran llamarlo, y luego secretan diferentes tipos de sustancias tóxicas, proinflamatorias, citoquinas, del complemento, todas las sustancias que ellos contienen en su interior para poder destruirlo al patógeno. De esta manera fácilmente se destruye la bacteria. De esta manera, probablemente ahorita en su pulmón, un macrófago esté destruyendo un bacilo, ¿ya? Y ustedes no se dan cuenta.
Pero esta es mi condición normal, entre comillas. Tras la fagocitosis del patógeno, este pasa a ingresar a una vesícula denominada fagosoma. Esta parte ya es un poco más detallada del proceso de la fagocitosis y de la destrucción de la bacteria. En el anterior diapositiva decía, lo reconoce por 3 receptores, lo fagocita y lo destruye con sustancias tóxicas. Ya, así, durante esos pasos. Pero esta diapositiva ya le muestra paso a paso cómo es que sucede la destrucción de la bacteria dentro del macrófago alveolar. Lo hace a través de 3 tipos de estadios, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí, esos redondos, son los macrófagos. Es lo que muestra más o menos de forma didáctica al macrófago. Y lo que ven ovaladito dentro es el bacilo que lo ha fagocitado. El macrófago contiene diferentes tipos de sustancias tóxicas que derivan de su pared o de su membrana celular. Estas sustancias tóxicas se van generando ya conforme el macrófago alveolar fagocita al Mycobacterium tuberculosis. Se generan todas las sustancias y van destruyendo de a poco hasta lograr con la lisis de la bacteria. Si yo logro destruir las membranas de la bacteria, automáticamente la bacteria se desintegra y muere, ¿ya? Porque el genoma de la bacteria no tiene ningún tipo de poder como lo tiene el virus. El virus solamente es una composición de proteína y el genoma, nada más. Pero la bacteria es una célula, pequeña, pero es una célula. Y si yo le rompo la membrana a una célula cualquiera, automáticamente la célula se destruye y queda inhabilitada, ¿ya? El mecanismo de transmisión de la tuberculosis, que lo vamos a ver acá más claro. La transmisión, ¿qué es una transmisión? Eso ya lo hemos hablado. Es el paso del bacilo de una persona enferma a otra sana, siendo la vía aérea el mecanismo de transmisión de la tuberculosis. Una persona enferma infecta a una persona sana a través de las gotitas que elimina al hablar, estornudar, toser. Los factores que van a favorecer a esa transmisión, factores que favorecen a la transmisión, ¿qué significa? ¿Cuáles son los factores que favorecen a que esas gotitas pasen del enfermo al sano? ¿Ya? ¿Cuáles son? Concentración de los bacilos. Estamos en un lugar cerrado, no hay ventanas abiertas, no hay como circule el aire aquí. Luego, poca ventilación e iluminación. La mayoría de las aulas deben tener poca iluminación externa. ¿Para qué? Para que podamos ver la diapositiva. ¿Ven? Entonces, ese factor, esa poca iluminación del exterior, hace de que haya más concentración de microorganismos a través de la formación de aerosoles. Yo estornudo y no sale el agua así grandota, ¿no ven? Salen unas pequeñas gotitas, que esas se forman aerosoles y yo no logro verlas, pero las inhalo. Grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo. Si una persona, por ejemplo, en un trabajo, en una oficina que pasa 8 horas al día cerca de su colega de trabajo y está todo el tiempo tosiendo y está en un lugar cerrado, ese grado de cercanía va a favorecer a que yo me enferme de tuberculosis. ¿Ya? Estos son factores que favorecen, no significa que si yo tengo esas 3 condiciones me enfermo, no, ya dijimos que depende del sistema inmunitario. ¿Ya? El cuadro clínico. El cuadro clínico está dividido en 2 tipos de síntomas, que son los síntomas generales y los síntomas específicos. ¿A qué se refiere con síntomas generales? Síntomas generales se refiere que afectan de manera general a todo el cuerpo. Hiporexia o anorexia. Hiporexia es disminución del apetito, anorexia es la pérdida del apetito. Astenia y adinamia. Astenia es la pérdida de fuerza y adinamia es la pérdida de energía. Pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, que es la sudoración por la noche, y malestar general. Estos son síntomas generales. Síntomas específicos se refieren a más localizados. Tos con expectoración por más de 15 días, expectoración hemotónica, que es esa flema que sale con hilos de sangre, hemoptisis, que ya es la sangre viva que sale de los pulmones, disnea, que es la dificultad para respirar, y en el caso de la extrapulmonar, de acuerdo al órgano
El bacilo de la tuberculosis puede ingresar a mi cuerpo y afectar a cualquier órgano y región del cuerpo. ¿Ya? ¿De qué va a depender? De mi condición inmunológica, vuelvo a repetir. Y si yo tengo adicional alguna otra condición en mi cuerpo, por ejemplo, si yo sufro todo el tiempo de problemas respiratorios, donde mantenga mi parénquima pulmonar todo el tiempo inflamado, la pleura, o ande con problemas gastrointestinales, entonces dependiendo de esa condición adicional, la bacteria puede dirigirse a otros órganos que no sean los pulmones. ¿Ya? Cualquier órgano que invada el Mycobacterium tuberculosis fuera del pulmón, desde la pleura, ya, la pleura que son las membranas que recubren el pulmón, desde la pleura hacia afuera se denomina tuberculosis extrapulmonar. ¿Ya? Mycobacterium tuberculosis en la pleura, en los huesos, articulación, en el cerebro, en cualquier otro órgano que invada es tuberculosis extrapulmonar. No es que si tengo en el intestino tuberculosis intestinal o tuberculosis pleural, no, tuberculosis extrapulmonar, así se llama, ¿ya? Y los síntomas de esa tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, puede llegar a la meninge y producir una tuberculosis meningea, pero sería extrapulmonar. Los síntomas no es que van a ser con tos, expectoración, no, directamente va a haber afectación. Si es en la meninge va a haber afectación neurológica, probablemente dolor de cabeza, mareo y un montón de cosas. Entonces va a ser de acuerdo a la afectación de ese órgano, yo voy a tener signos y síntomas. ¿Se entiende, no? Estos signos y síntomas solo aplican a la tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Si el paciente le afecta al pulmón, son estos síntomas que va a tener. Si el Mycobacterium tuberculosis se va a otro órgano, va a tener otros síntomas, de acuerdo a la afectación de ese órgano. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Bien. Ahora, hay una denominación en salud pública que se denomina sintomático respiratorio. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Es aquella persona que tiene tos o expectoración por más de 15 días. ¿Por qué somos tan drásticos en Bolivia, no sé en otros países, de decir 15 días con tos, sospecha de tuberculosis? Porque, le repito nuevamente, somos un país endémico. ¿Ya? Somos un país endémico de la tuberculosis. Paciente que tiene tos con flema más de 15 días, yo le mando a hacer una prueba de tuberculosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un país endémico. ¿La compañera quiere preguntar algo? Saliendo de aquí, bien, el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Para cerrar un poco sobre el sintomático respiratorio, en todos los niveles de atención primaria, ¿ya? En todos los niveles de atención pública, perdón, el primer nivel, en centros de salud, en todos los pacientes que tienen tos por más de 2 semanas, nosotros le mandamos a hacer la vaciloscopía, ¿ya? Para descartar la tuberculosis, tenga o no, le hacemos la vaciloscopía. Eso es incluso en la parte pública, eso forma a ser parte de un indicador de medida del trabajo de las personas que trabajan en un centro de salud. Es decir, los centros de salud que ustedes han debido conocer alguna vez aquí en Bolivia, los que están cerca de los barrios, su principal función, su principal trabajo es promoción y prevención de la salud, ¿ya? Más que asistencial. Yo como médico de un centro de salud, a mí no me mide por atender 30 fichas al día. Me mide por cuántos sintomáticos respiratorios yo capto en esa atención, por cuántos particular yo hago durante el día, en la semana y en el mes. ¿Ya? Entonces, esos centros de salud, como son la primer puerta de entrada de las personas que van a su centro más cercano, es ahí donde tiene que hacerse la detección oportuna de las personas que tengan sospecha de tuberculosis pulmonar. Porque el que tiene tos con más de 2 semanas no puede ser atendido en el hospital San Juan de Dios directamente. Sí o sí tiene que pasar por el centro de salud de su casa. Y es ahí donde los médicos tienen que detectarlo. ¿Ya?
Eso en Bolivia, ¿no? Por la condición que les decía de la enfermedad. El diagnóstico se lo hace básicamente a través de un estudio denominado vaciloscopía de Puto. La vaciloscopía en Bolivia, según la última actualización de la norma contra la tuberculosis pulmonar, se solicita solo 2 muestras. La primera muestra en el primer contacto del paciente. La paciente ahorita viene a consulta conmigo y dice que tiene tos por más de 3 semanas. Yo le doy la ordencita para que vaya a hacerse la vaciloscopía. Esa sería la primera muestra. La segunda muestra al día siguiente en ayunas, antes de lavarse los dientes, antes de lavarse la boca, saca toda la flema que tiene acumulada y la coloca en un pocillito, ¿ya? En un vaso. Y eso lo lleva al centro de salud. Esa sería la segunda muestra. No hay más muestras, ¿ya? Así que si un caso ustedes ven en internet, en libros, donde sea, que diga vaciloscopía 3 muestras, eso era en las antiguas normas. Las normas actuales solo piden 2 muestras nada más. ¿Ya? Van a estudiar de aquí de la diapositiva, porque si buscan en internet les dice 3, pero son solamente 2 muestras. ¿Ya? La primera al primer contacto de la primera consulta y la segunda al día siguiente la toma en ayunas. ¿Ya? Y antes de lavarse la boca. ¿Por qué antes de lavarse la boca? Porque está toda la concentración, la mayor concentración de bacterias al momento de levantarse. El otro estudio es a través de cultivo. Luego podemos hacer diagnóstico también. La norma indica 3 tipos de diagnóstico. Uno, que es bacteriológico a través de la vaciloscopía o el cultivo. 2, que es a través